Buenas tardes, alumnos. Bueno, vamos a continuar con formuleo, que es la clase central de esta clase, la parte central de esta clase, pero no sin antes que hacer un breve repaso haciendo una ejercitación, porque la ejercitación es fundamental, chicos. Si ustedes no se ejercitan, no crecen. Entonces, yo ahora les he colocado acá una serie de elementos, en uno pongo el símbolo, en el otro pongo el nombre, y les pido la atomicidad, la valencia, y si son metales o no metales. Vamos a ahorrar tiempo, esto es como para hacerlo en 2 minutos. Ustedes agarran, pausan el video y tratan de completarlo en 2 minutos. La resolución la hago yo ahora, ustedes en ese momento retoman el video. Tenemos cobalto con atomicidad 1, valencia 2 y 3, es un metal, y acá comienzan a aparecer la ejercitación. El primero es como para decirles, bueno, esto es lo que pretendo. Cloro, recuerden que este es el cloro, no el carbono. El carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica, el cloro es el número 17, por eso lleva una segunda letra minúscula. La atomicidad del cloro, 2. Recuerden, atomicidades de sustancias diatómicas. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y a partir de ahí todos los elementos del grupo 7. Flúor, cloro, bromo y yodo. Valencia del cloro, 1, 3, 5, 7. Por más que también actúa con valencia 4, produciendo el dióxido de cloro, que es una sustancia muy importante. Pero momentáneamente y desde el punto de vista didáctico ustedes tienen que aprender esto. Número de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Esto es con el oxígeno. Con el hidrógeno y con los metales actúa con una única valencia que es 1. Y el número de oxidación es menos 1. Ya vamos a ver eso detenidamente. Por el momento, si han puesto estos valores, está perfecto. Y es un famoso no metal. Plomo. Ojo, no PL, sino PB, viene de plumbum, que quiere decir pesado. Atomicidad, como es un metal 1, valencia más 2 más 4, perdón, número de oxidación 2 y 4. 2 y 4. Incluso si lo ponen en números romanos es más correcto. Número de oxidación más 2 más 4. Y es un metal. Zinc. ZN. Ojo, elemento que vamos a usar mucho. De atomicidad como es metal 1, de número de oxidación más 2, digo valencia 2, y es un metal. Si bien es cierto que ya vamos a ver que los óxidos y los hidróxidos del zinc pueden comportarse a veces como metales como no metales, es decir, son óxidos que vamos a llamar anfotéricos. Fósforo, ojo con el fósforo, es la P, porque viene de fósforum. Fósforo viene de pH, fósforum, que quiere decir engendrador o portador de luz. Atomicidad, 4, se las pongo porque es justamente una de las excepciones. Valencia del fósforo, 3 y 5. En realidad los números de oxidación son menos 3, más 3, más 5. Y es un famoso no metal. Antimonio, se los pongo siempre porque el símbolo es un tanto distinto al nombre. Viene de stibium, SB. La atomicidad será 1 y como el fósforo están prácticamente en el mismo, no prácticamente, están en el grupo 5A, tiene valencia 3 y 5. Menos 3, más 3,
más 5 son los números de oxidación. De paso ya van aprendiendo los números de oxidación. Y es, bueno, está considerado como metal. Ya vamos a hacer en el esquema cuando veamos óxidos ácidos y los vamos a considerar, los vamos a meter dentro de los no metales, pero en realidad, en sentido estricto, el antimonio es un metal porque está por debajo de esa línea escalonada que yo les hablaba que englobaban a todos los no metales en la tabla periódica. Boro, borum, atomicidad 1, valencia 3, o número de oxidación más 3, y es el primer no metal que encuentro de izquierda a derecha en la tabla periódica. Manganeso, ojo, no confundir este símbolo con el símbolo del magnesio, que es G, este es Mn, manganeso. Atomicidad 1 porque es metal y acá tenemos 2, vamos a poner el número romano, 2, 3, 4, 6 y 7. Número de oxidación más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Entonces ahora uno me dice, pero ¿cómo, señor, me voy a dar cuenta? Bueno, ya vamos a ver que cuando un elemento tiene una plurivalencia tan espectacular como la del manganeso, con sus menores valencias actúa como metal, dando óxidos iónicos, y con sus mayores valencias actúa como no metal. Para ello tenemos un capítulo especial dedicado. No tratamos, cuando vemos óxidos básicos y óxidos ácidos, no tratamos 3 o 4 elementos, como son el cromo, el manganeso, el bismuto, porque son elementos que tienen un comportamiento especial. Entonces, al final, cuando vemos, después de compuestos ternarios, vemos compuestos binarios y ternarios del manganeso, del cromo y del bismuto, y lo agrupamos allí para que ustedes no tengan problemas. Y es considerado, por supuesto, un metal. Y finalmente tenemos un símbolo que generalmente nos hace dudar, viene de argentum, esto es plata. Atomicidad 1, valencia 1, número de oxidación más 1, y no hay duda que es un metal. Bueno, espero que hayan podido hacer la ejercitación. Por más que no hayan puesto el número de oxidación, no importa. Yo se los voy colocando para que vayamos en esa forma familiarizándonos con ese concepto que para los compuestos iónicos coincide con la carga, pero para los compuestos covalentes tenemos que recurrir a una convención, ¿sí? Convención donde todos los hombres nos pusimos de acuerdo para calcular los números de oxidación. Bueno, esto es la ejercitación y continuamos con el tema que es óxidos básicos. Yo en la clase pasada les había hecho un esquema de los compuestos binarios que íbamos a tratar. Binarios quiere decir compuestos que están formados en su molécula por 2 elementos diferentes. Y esos compuestos binarios, fundamentalmente haciendo referencia a los compuestos binarios del oxígeno y del hidrógeno. Entonces yo les había puesto metal y le había vuelto a colocar metal. Y acá le hemos puesto no metal y no metal. Al cual combinábamos el metal con hidrógeno y con oxígeno. Y el no metal con oxígeno y con hidrógeno. ¿Qué compuestos teníamos? Bueno, ya habíamos comenzado a ver que metal más oxígeno eran los famosos óxidos básicos.
óxidos iónicos, que van a ser prácticamente digamos, el leitmotiv de esta clase, ¿vale? Es decir, es lo que vamos a hacer fundamentalmente en esta clase. No metal más oxígeno da los famosos óxidos ácidos, antiguamente denominados anhidridos de ácidos, u óxidos covalentes. Metal más hidrógeno, tenemos los llamados hidruros. Hidruros. Y estos hidruros son iónicos, entonces son sólidos, hidruros metálicos. También se le puede decir hidruros sólidos. ¿Por qué? Porque estos hidruros son sólidos, mientras que estos hidruros, la mayoría, son gaseosos. Por eso se llaman hidruros gaseosos o hidruros no metálicos. Pero tienen totalmente diferente implicancia. Estos en especial, porque si bien es cierto que esto cuando se hidrata da oxácido, esto cuando se disuelve en agua, no cuando se hidrata. Y ciertos hidruros, no todos, cuando se disuelven en agua dan ácidos sin oxígeno, que son los hidrácidos. Entonces, como este es un grupo especial, lo vamos a tratar después. Nosotros en esta clase vamos a seguir la siguiente secuencia. Vamos a ver los óxidos básicos, los óxidos ácidos y finalmente vamos a dedicarnos en un instante a los hidruros sólidos. Bien, en los óxidos básicos nosotros dimos la definición como aquellos óxidos que resultaban de la combinación de un metal con oxígeno, que eran compuestos binarios, y que estas sustancias en general cuando se disolvían en agua daban los llamados hidróxidos, que lo vamos a ver también a continuación. Esos hidróxidos también reciben el nombre de álcali o base. Y después, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, la palabra básico y alcalino y básico, se convierte en una palabra más importante que hidróxido. Pero de todas formas, vamos a comenzar con la palabra hidróxido. Estos óxidos básicos, habíamos dicho, bueno, una cosa es la escritura de la fórmula, otra cosa diferente, otro cantar, digamos, es la obtención. Habíamos hecho algunos óxidos, hoy se me ocurre hacer el óxido de litio, porque el litio tiene valencia 1, hacer el óxido de bario en lugar del de calcio, porque tiene valencia 2. Acá vamos a tener que hacer nomás el óxido de aluminio, no porque no haya metales que no tienen valencia 3, pero el problema es que esos metales tienen plurivalencia, entonces me conviene verlo aparte. Y posteriormente el óxido, también acá estamos en la misma, estágnico o óxido de estaño 4. Bien, una cosa es escribir la fórmula. En la escritura de la fórmula colocábamos el metal y a continuación el oxígeno. Y trabajábamos con valencias. Valencia 1, valencia 2, ya habíamos visto que era como si el oxígeno tuviese dos lugares de combinación, dos bracitos, dos enlaces, digamos, materiales, pero sabemos posteriormente que estos enlaces son fuerzas a distancia. En consecuencia, si el litio tiene valencia 1, tengo que tomar 2 litios, tengo que tomar 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2. Y en este momento escribí la fórmula del óxido de litio. Esa es la fórmula del óxido de litio. En el caso del bario, si esto tiene valencia 2, si esto tiene valencia 2, tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2. Está innecesariamente
El aluminio, el óxido de aluminio, conocido como corindón, y esmeril también algunos le llaman cuando está combinado con materiales de hierro. Pero esto así, esta fórmula así se llama óxido de aluminio o corindón. Hidratado con 2 moléculas de agua es la bauxita. Pero esos son los nombres comunes, estos son los nombres científicos. El aluminio tengo que tomar, si esto tiene valencia, perdón, me adelanté un poquito. Si esto tiene valencia 3 y esto tiene valencia 2, esto al tener valencia 3 necesita de un oxígeno y medio, pero el oxígeno tiene 2 valencias, entonces tengo que tomar 2 del que tiene 3 para tener las 6 valencias y 3 de los que tienen 2 para tener las 6 valencias. Después vamos a decir, el aluminio tiene que perder cada aluminio 3 electrones, 3 más 3, 6, y cada oxígeno ganar 2 electrones. Entonces vamos a tener menos 3 por 2 menos 6, más 2 por 3 más 6. Esto ya por supuesto esto lo vimos en la clase pasada, hice un intento de explicarle para los que están un poquito más adelantados la fórmula electrónica del óxido de aluminio. Vamos nomás a la fórmula molecular. Tomo 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2 y tengo la fórmula del famoso corindón. Bien, finalmente el estaño, el oxígeno, el estaño acá actuando con valencia 4, el oxígeno actuando con valencia 2. Ya les dije yo que si yo tengo 4 lugares de unión y 2 lugares de unión del oxígeno, tomaba 2 del que tenía 2 y 1 del que tenía 4. Y obtengo el óxido estárnico o óxido de estaño 4. Por supuesto que esto no digan que se los enseñé yo, porque en realidad esto lo vamos a ver pero mucho más profundamente cuando veamos la electrónica, la fórmula electrónica de cada uno de estos compuestos. Pero para ello tenemos que ver previamente estructura atómica, para que ustedes sepan cuáles son los electrones del último nivel, cómo los tienden a perder estos elementos, mientras que los no metales tienden a ganarlos o directamente tienden a compartirlos. Muy bien, pero una cosa es escribir la fórmula, yo les dije, y otra cosa muy diferente es la obtención. En la obtención yo tengo que colocar las sustancias que reaccionan. En este caso litio, bario, aluminio y estaño. Voy un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto. Fíjense ustedes que en todo momento en las sustancias reaccionantes yo respeto exactamente la atomicidad de los metales, que es 1, y la atomicidad del oxígeno, que es 2. Recordemos la atomicidad del oxígeno junto con el hidrógeno, junto con el nitrógeno 2, y a eso le sumamos todos los elementos del grupo 7, flúor, cloro, bromo y yodo, y llámese todos los elementos de atomicidad 2. Una vez que yo pongo la flecha de reacción, o si ustedes quieren el signo igual, coloco el símbolo del litio y del oxígeno, símbolo, no sustancia oxígeno, ya perdió su atomicidad, porque ya el oxígeno perdió su identidad, pasa a formar una sustancia diferente, que en nuestro caso es el óxido de litio. Y trabajo, me olvido de las atomicidades, trabajo con valencia. Valencia 1, valencia 2, tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2 y escribí la fórmula que recién obtuve, que recién escribí. Esto cuantitativamente yo les decía que estaba bien, litio más oxígeno, óxido de litio, pero cuantitativamente la tengo que ajustar, tengo que igualarla. Entonces, algo interesante y a remarcar. Cuando yo voy a ajustar, ya las fórmulas no las puedo modificar, vale decir,
no puedo modificar los subíndices. Y me tengo que valer de números delante de la molécula de las sustancias que se llaman coeficientes. Vale decir, yo para ajustar una reacción lo hago con coeficientes. Entonces, yo digo, si acá tengo dos oxígenos y acá tengo uno solo, la única forma de que acá tenga dos es duplicando la molécula de óxido de litio. Y al duplicar la molécula de óxido de litio, me aparece que tengo 4 átomos de litio. En consecuencia, como ya no puedo tocar el subíndice, no me queda otra alternativa que colocar el 4 adelante. Y digo, 4 moléculas de litio. ¿Cómo 4 moléculas? ¿No son 4 átomos? Bueno, en los metales el átomo es a la vez la molécula. Son moléculas monoatómicas. 4 moléculas de litio reaccionan con una molécula de oxígeno para formarme 2 moléculas de óxido de litio. Si a mí me dicen haga reaccionar el litio con el oxígeno para dar óxido de litio en esa secuencia, ¿cuáles son los coeficientes que igualan la reacción? Los coeficientes serán 4, 1, recuerden que es 1, no 0, y 2. Vamos a la obtención del segundo óxido. Bario, oxígeno. Vuelvo a repetirles, me olvido de las atomicidades, trabajo con valencia. Tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2. Y ahora ajusto, ya he escrito la fórmula del óxido de bario. Pero como acá tengo 2 oxígenos y acá uno solo, duplico. Al duplicar tengo que tomar 2 barios. 2 barios. 2 moléculas de bario monoatómico reaccionan con uno de oxígeno diatómico para darme 2 moléculas de óxido de bario. Hay veces que me preguntan, bueno, ¿y cuál es la molécula de óxido de bario? ¿Es todo esto o es nada más que este 2 surge de la igualación? Entonces, los coeficientes que igualan esta reacción son 2, 1 y 2. Vamos al óxido de aluminio. El óxido de aluminio, tendré que colocar el aluminio acá, el oxígeno acá. Recordad que el aluminio tiene valencia 3, el oxígeno valencia 2. Tomo 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2. Para los que se dicen que se intercambian las valencias, ya sabemos que eso no es cierto. Bueno, pero para algunos es muy útil cuando están dando los primeros pasos. Y esta es una de las igualaciones más complejas que pueden tener acá, porque bueno, tienen 3 átomos acá, 2 átomos acá, bueno, tengo que duplicar, porque digo 2 por 3 son 6, llevo a un número par, pero al multiplicar 2 por 3 son 6, tengo que tomar 3 moléculas de oxígeno que tienen los 6 átomos de oxígeno. Y 2 por 2, 4, 4. Fíjense que en el caso del óxido de aluminio, los coeficientes que igualan la reacción en ese orden son 4, 3 y 2. Y finalmente el óxido estágnico, óxido de estaño, en el cual colocamos el estaño, colocamos el oxígeno, me olvido de las atomicidades, valencia 4, valencia 2, tomo 2 el que tiene 2 y 1 el que tiene 4. Señor, pero acá le puso atomizado. No. Acá no puse la atomicidad del oxígeno. Acá considero 2 oxígenos porque yo necesito para saturar las 4 valencias 2 oxígenos, pero esto no es la atomicidad. Las atomicidades generalmente nos referimos a atomicidades de sustancias simples, sustancias elementales. Bueno, y obtuve el óxido estágnico, óxido de estaño 4. Ese es bien si se va. Hay algunos que ponen directamente 4 y no ponen el paréntesis. Bueno, ¿cuáles son las? Vamos a ajustarla. Cuando voy a ajustarlo, tengo un estaño, tengo 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es decir, bueno, está igualada, vale decir, una molécula de estaño reacciona con una molécula de oxígeno para darme una molécula de óxido estágnico. Y con eso hemos hecho un repaso aproximado, cambiando algunas sustancias, de las sustancias que habíamos visto en el punto anterior.
o en la clase anterior. Vamos a ver ahora el caso interesante en el cual un mismo elemento, ya que ustedes ya tienen una idea de esto, porque hay una ley que se llama ley de las proporciones múltiples, que justamente la crea Dalton para esos elementos que al combinarse con otros, generalmente por ejemplo los metales con el oxígeno, pueden actuar con dos o más valencias. Cuando pueden actuar con dos o más valencias, decimos que ese elemento es plurivalente, por decirlo en alguna forma, o que estamos estudiando plurivalencia. Vamos a analizar el cobre. Cobre de la isla de Chipre, Cyprium, Cuprum, parece ser que viene de ahí. O sea que el símbolo del cobre es Cu y no Co. Co es cobalto. Cobre puede actuar con valencia 1, número de oxidación más 1, o con valencia 2, número de oxidación más 2. Y me da dos óxidos. Un óxido en el cual yo voy a decir, bueno, si esto tiene valencia 1 y esto tiene valencia 2, tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2, y acá tengo la fórmula de un óxido del cobre, que es un polvo de grano grueso, color rojo ladrillo, son todos sólidos por supuesto, y acá el cobre con valencia 2 y el oxígeno con valencia 2, tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2 y tengo el otro óxido del cobre. ¿Cómo le vamos a llamar momentáneamente a estos óxidos? Vamos a recurrir a una nomenclatura, son sustancias diferentes, en consecuencia tienen que recibir nombres científicos diferentes. Vamos a recurrir a la nomenclatura clásica. Y en la nomenclatura clásica, en ambos escribo la palabra óxido y a este lo hago terminar en oso y al de mayor valencia lo hago terminar en ico. Entonces hablo de óxido cuproso y óxido cúprico. Ya vamos a ver que hay tres nomenclaturas, por lo menos, para óxidos. Esta que es la clásica, otra que es las llamadas numerales de Stokes, que generalmente lo usan los estadounidenses, los yanquis usan mucho esta nomenclatura, porque es una nomenclatura que ya van a ver muy práctica. Y después está la nomenclatura de sistemática impuesta por la UPAC, por la Unión de la Química Internacional Pura y Aplicada, por una convención. Pero ningún químico en realidad ha tomado a pie juntillas esa nomenclatura que, según la ley, tendría que ser la nomenclatura que usamos. Y se sigue usando óxido cuproso, óxido cúprico, o se sigue usando, esta sustancia se llama cuprita. Pero ya cuprita no figura en ninguna nomenclatura. No figura en ninguna nomenclatura. Es un nombre común. Siempre ustedes tienen que saber que esto es el nombre científico. El nombre científico puede tener variantes. Este puede ser el óxido cuproso en la nomenclatura clásica, el óxido de cobre 1 en la nomenclatura de Stokes y el monóxido de dicobre en la nomenclatura sistemática. Pero todas esas nomenclaturas, esta última también se llama nomenclatura de la atomicidad, pero en todas esas nomenclaturas son científicas. Esto ya es lo que el uso y la costumbre han impuesto. Bueno, y seguimos porque estas sustancias se tienen que obtener y vamos a obtenerlas como para ejercitarnos un poco. Pongo el cobre, pongo el oxígeno, pongo el cobre, pongo el oxígeno, respetando las atomicidades. Ustedes ya les digo, estas sustancias no se obtienen de esta forma,
pero no importa. Digo, no se obtienen en esta forma. Se pueden obtener en esta forma, pero es mucho más fácil obtenerlas de sustancias compuestas que por descomposición me den ella. Bueno, estamos aprendiendo. Entonces, acá digo, me olvido las atomicidades, paso a valencia, tomo 2 del que tiene 1, 1 del que tiene 2. Al tomar 2, me queda un solo oxígeno, entonces ahora igual o ajusto, tomo 2 para tener los dos oxígenos y tengo que tomar 4. 4 moléculas de cobre monoatómico reaccionan con 1 de oxígeno diatómico para formar 2 moléculas de óxido cuproso. Y finalmente hacemos la del óxido cúprico, polvo de color negro, azulado, un azul llegando al negro. Valencia 2, tomo 1 del que tiene 2 y 1 del que tiene 2 y ajusto. 2 oxígenos tienen que tomar 2 y tomo 2 cobre. 2 moléculas de cobre monoatómico reaccionan con 1 de oxígeno para formarme 2 de óxido cúprico. Bien, vamos a un elemento, que tiene plurivalencia diferente al cobre. Por ejemplo, vamos a hacer referencia al hierro. Hierro, acuérdense, siempre de la mano con el cobalto y con el níquel. El hierro, cuyo símbolo viene de ferrum, es Fe, clásicamente decimos que tiene valencia 2 y 3. Y que me va a dar 2 óxidos con valencia 2. Tomo 1 al que tiene 2 y 1 al que tiene 2 y tengo un óxido. Y con valencia 3 tomo, este tiene valencia 3, este tiene valencia 2, tomo 2 al que tiene 3 y 3 al que tiene 2. Y claro, el alumno al principio dice, bueno, ¿cómo se llamará este? Y este será el óxido, vuelvo a repetir, nomenclatura clásica, ferroso, y este es el óxido férrico. De un color verdoso, este de un color más bien rojo pardo. Las tierras ricas en óxido férrico son tierras rojas. Entonces cuando vean tierras rojas ustedes dicen, ahí hay hierro. ¿Cómo lo obtengo? En realidad estas son obtenciones netamente formales. Son netamente formales. ¿Qué quiere decir formales? Teóricas. Ya vamos a ver que en realidad el alumno pregunta, pero si siempre estoy combinando los dos mismos elementos, ¿por qué en algún momento actúan con valencia 2 y por qué actúan en otro momento con valencia 3? O sea, ¿por qué actúan en un primer momento, lo primero con una menor valencia, después con mayor valencia? Bueno, la respuesta muy básica en óxidos es que en realidad cuando hay poca cantidad de hierro se forma el óxido ferroso, cuando hay mucha más cantidad se forma el óxido férrico. Para el cobre exactamente lo mismo. Pero en realidad ya vamos a ver que estas sustancias normalmente no se obtienen como yo las estoy obteniendo, sino que se obtienen por reacciones que son mucho más baratas, mucho más accesibles que este tipo de reacciones. Esto es netamente, desde el punto de vista, es más formal, teórico, para que aprendamos a manejarnos con fórmulas. Bien, hierro, oxígeno, valencia 2, tomo 1 al que tiene 2, entonces duplico, pues tengo 2 oxígenos y al duplicar tengo que tomar 2 hierros. Entonces 2 hierros monoatómicos más 1 oxígeno forman 2 moléculas de óxido ferroso. Acá estamos como en el caso
del aluminio. Valencia 3, valencia 2. Entonces acá tenemos que tomar 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2 y tengo el óxido férrico. Esta sustancia se llama hematita. Ese es el nombre común, hematita con H. Al tener 3 y acá al tener 2, duplico. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4, 4. Y acá los números que igualan son 4, 3 y 2. Para los que están hematita. Y ya que estamos, vamos a distraernos un poco en las obtenciones tan formales y vamos a charlar un poco de lo que yo les decía. Por ejemplo, de lo que ocurre realmente en la naturaleza. Vamos a borrar ya la parte de arriba, que ya no nos es útil, porque ustedes ya la tienen copiada, y si no la copian, para ello tienen el video que lo pueden pasar tantas veces como ustedes quieran. Y fíjense en el caso del óxido ferroso. El óxido ferroso sí lo obtengo en esta forma, es la forma, poniendo hierro con oxígeno, es la forma que la obtengo en mayor cantidad. Pero luego, si yo coloco 6 moléculas de óxido ferroso y la oxido, obtengo una sustancia que tiene 3 hierros y 4 oxígenos. Señor, ¿y eso qué es? ¿Es porque el hierro tiene valencia 4 y el oxígeno tiene valencia 3? No, esto ya está planteado dentro de la química. Esta sustancia recibe diferentes nombres: óxido ferroso férrico o óxido de hierro magnético, así le llaman los norteamericanos, donde no les funciona la nomenclatura de Stokes. Ya vamos a hacer un paneo por las tres tipos de nomenclatura. Y como lo conozco, o como se conoce, en el caso de la nomenclatura sistemática sería tetraóxido de trihierro. No importa eso. Esta sustancia se llama magnetita. La magnetita fue descubierta hace mucho porque habían pastores que usaban estos callados, como los que vemos en las películas, en la época de Cristo, etcétera, etcétera. Y en la punta del callado ponían un trozo de hierro para evitar que el callado de madera se rompiese. Entonces iban caminando y veían que unas piedras del camino de un lugar que se llama Magnesia en los Montes Urales se pegaba, quedaba adherido, y analizando esas piedritas se vio que era material magnético. De ahí viene el nombre de magnetita y de ahí viene el nombre de magnetismo. O sea que ustedes fíjense, como un óxido de hierro que nosotros no vemos acá, existe, se obtiene mediante otra fórmula, pero la gente no lo tiene habitualmente en esta forma. ¿Por qué? Porque se va a magnesio, se va a un lugar donde hay magnetita y lo saca de la naturaleza, porque la naturaleza ya por sí da esa sustancia. ¿Me explico? O sea que ya está implícito en la naturaleza. Que la puedo obtener en el laboratorio, la puedo obtener en el laboratorio en esta forma. Bueno, y siguiendo un poco en este orden, también el óxido férrico, me olvidé decirles, hay gente
que esto lo escribe así. Hierro 1 más 2, 3, oxígeno 1 más 3, 4. Es otra forma de escribir la magnetita. Fíjense que esto es muy, yo les diría, ya muy químico. Incluso ustedes pueden sentirse en un determinado momento incómodos. Si yo tomo, por ejemplo, la magnetita y la oxido, puedo obtener el óxido ferroso férrico. Perdón, el óxido férrico. O sea que esta es otra forma de obtener 4 por 3, 12, 6 por 2, 12, 4 por 4, 16, más 2, 18, 6 por 3, 18. O sea que si yo oxido la magnetita, obtengo el óxido férrico. Señor, ¿pero el óxido férrico no se obtenía así? Sí, se obtiene así, pero en muy poca proporción. Es más fácil obtenerlo en esta forma, de un material que ya me da la naturaleza. ¿A qué voy? ¿Por qué les pongo estos dos ejemplos? Les pongo estos dos ejemplos, no para que lo sepan, hoy no lo van a saber, no es importante eso, pero les pongo para que ustedes ya comiencen a decir, bueno, esto que nos está enseñando en este momento el profesor es netamente formal, netamente teórico, pero en la realidad se pueden obtener en otra forma y a veces en otra forma es mucho más sencillo que obtenerlo en el laboratorio. Bien, hecha esta aclaración, pasamos a otro elemento, ahora con plurivalencia, pero con valencia 3, 2, 4. Como por ejemplo, recién vimos el estaño, vamos a ver el plomo. El plomo de pesado plumbum puede actuar con 2 o con 4. Con 2 fórmulas. Si esto tiene valencia 1 y esto tiene valencia 2, si esto tiene valencia 2 y esto tiene valencia 2, tomo uno el que tiene 2 y uno el que tiene 2 y obtengo un óxido del plomo que es de color amarillo anaranjado, que se llama óxido, hasta cuando con 2 valencias, plumboso. Y esta es la fórmula del óxido plumboso. Con valencia 4 y valencia 2, tomo 2 del que tiene 2 y uno del que tiene 4 y obtengo otro óxido del plomo, que es el óxido plúmbico. ¿Cómo tendría que hacer las obtenciones? Exactamente igual, teórica, por supuesto. Plomo más oxígeno, plomo más oxígeno. Entonces acá tendré que poner plomo, trabajando con valencia, olvidándome de la atomicidad. Tomo uno que tiene 2, uno que tiene 2, no me olvido de esto. Luego, como acá hay 2 oxígenos y acá hay uno solo, al igualar tomo 2 de óxido plumboso y acá tomaré 2 de plomo. Y obtengo este óxido de color amarillo anaranjado. Mientras que cuando se forma el plúmbico, y ya está por supuesto igualado, igual que el estaño, un plomo, 2 oxígenos, 2 oxígenos, cuando se forma el plúmbico es de un color negro prácticamente. 2 óxidos del plomo, 2 sustancias total y absolutamente diferentes. Como ustedes ven, esta es la famosa plurivalencia. Y lo que yo recién les decía, chicos,
sustancias como el manganeso, tiene sustancias como el cromo, ya el manganeso lo vimos, el cromo con valencia 2, 3, 4 y 6. Más 2, más 3, más 4 y más 6. Bueno, lo que pasa es que va a dar un óxido básico. Perdón, estamos hablando del cromo y estoy hablando del manganeso. Óxido cromoso, óxido crómico, dióxido de cromo, trióxido de cromo. 3 por 2, 6, 1 por 6, 6. Con esto se está comportando como un metal y con sus números menores se está comportando como un no metal. Esto está dando, este óxido es un óxido ácido, que vamos a ver en la próxima clase. Esto es un óxido anfotérico, esta sustancia es un óxido neutro y este es un óxido que va a dar lugar a dos ácidos, que son el crómico y el dicrómico, ácidos importantísimos. Pero meternos en esto en este momento es muy apresurado. Por eso dejamos para más adelante estos elementos con más de 2 valencias, salvo que nos metamos con el cloro o con el bromo, que ya sabemos que son halógenos y tienen valencias y siempre se van a comportar como no metales. Con estos elementos los tratamos aparte. Entonces vamos a decir, cuando terminemos todo lo que es hidróxidos y todo lo que es oxácidos, les voy a decir, miren, vamos a tratar los compuestos binarios y ternarios del cromo, del manganeso, del bismuto, y ahí vamos a ver todo y vamos a hacer todas las aclaraciones que correspondan. Bien, vamos entonces ahora a un poco hacer la nomenclatura. La nomenclatura es muy interesante, porque pueden encontrarlo a una misma sustancia con 3 nombres diferentes. Entonces yo tengo que estar sumamente entrenado. Vamos a hacer este óxido, que siempre le voy a poner acá la clásica, que es la que ya hemos visto, y acá ponemos óxido de potasio. Vamos a ver un óxido de un elemento del grupo 2, que es el estroncio. Ojo con este símbolo que también da lugar a errores. Estroncio, un elemento que prácticamente se usa para fuegos artificiales, que produce el color rojo de los fuegos artificiales. Óxido de estroncio. Hasta acá no hay problema. Pero ya cuando vamos a elementos como ya colocamos el hierro, ahora vamos a colocar el cobalto. Cobalto que actúa con valencia 2 y 3, entonces este será el óxido cobaltoso y este será el óxido cobáltico. Tomo 2 del que tiene 3, 3 del que tiene 2. Lo mismo, óxido ferroso, óxido férrico, óxido cobaltoso, óxido cobáltico, óxido, si acá pusiéramos níquel, óxido niqueloso, óxido niquélico. Vamos a, ya que estamos, vamos al 1,2. Óxido cuproso, óxido cúprico. Y vamos a uno tetravalente, ditetravalente, que hemos visto recién. Óxido plumboso, ya esto lo vimos, vamos al estaño, que actúa con valencia 2 y que actúa con valencia 4.
Entonces acá tomo 1 el que tiene 2, 1 el que tiene 2, y acá tomo 2 el que tiene 2 y 1 el que tiene 4. Entonces tengo el óxido estañoso y el óxido estárnico o estánico. Bien, todas estas sustancias, estos son los nombres clásicos, pero son los nombres con que normalmente la gente los... No. La gente normalmente a esto le llama cuprita, por ejemplo. Ese ya es un nombre vulgar. Estos son nombres científicos, pero que han sido modificados por otro señor que se llama Stock, se escribe así, y crea los llamados numerales de Stock. En los numerales de Stock, fíjense, siempre se pone óxido del elemento. En el caso del óxido de potasio, que tiene una sola valencia, clásica y numeral de Stock es lo mismo. Óxido de estroncio. El estroncio tiene una única valencia. Pero fíjense qué útil acá. Acá pongo óxido de cobalto y óxido de cobalto. Vale decir, no hago la diferencia en oso e ico. Oso menor valencia, ico mayor valencia. No, acá directamente le pongo 2 y óxido de cobalto 3. A veces se pone entre paréntesis. Algunos autores lo hacen, otros no. Entonces acá tendremos el óxido de cobre, 1, óxido de cobre, 2. Acá tendremos el óxido de estaño, 2, óxido de estaño, 4. Y como ustedes ven, con esta nomenclatura no puede haber lugar a error. No obstante eso, allá por el año 61 y con modificaciones en el 71 se estableció la sistemática. Sistemática recibe el nombre de sistemática, otra nomenclatura de la atomicidad. No sé por qué atomicidad, porque atomicidad en general se la reservamos para las sustancias simples. Y esta fue establecida por la UPAC, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Y acá es leer nada más. Es poner la palabra óxido a la cual se le antepone un subíndice, el valor del subíndice, o sea que los 3 primeros son monóxido. Y después le pongo de dipotasio. Es como estar leyendo la fórmula. Monóxido de estroncio. Señor, se equivocó. Acá tenía que poner monoestroncio. Cuando mono va en la segunda, también no se coloca. Acá también va a ser el monóxido de cobalto. Pero fíjense qué gran diferencia con este. Este es el trióxido de dicobalto. Acá sí lo tengo que indicar. Acá el mono no, pero acá el di sí. Monóxido de dicromo. Monóxido de, monóxido de dicobre y monóxido de cobre. Acá monóxido tendría que ser
ser de monoestaño, digo directamente de estaño. Y acá dióxido de estaño. Lo pongo de monoestaño. Si bien es cierto que esta nomenclatura no ha penetrado mucho, los países europeos y nosotros, los latinoamericanos, nos seguimos rigiendo mucho con la clásica y los americanos se siguen rigiendo mucho con la de numerales de Stock. Pero el numerales de Stock está avanzando, esta se quedó. Pero se quedó en algunos aspectos. Por ejemplo, con los dióxidos le pegó fenómeno. Hay una sustancia que ustedes van a estudiar más adelante que es el dióxido, el llamado anhidro carbónico. Luego, los anhidrios son suprimidos como palabra dentro de la química inorgánica para dejarlo solamente reservado a los anhidrios orgánicos. Entonces esto pasa a llamarse dióxido de carbono. Muy difícilmente actualmente a esto se le llame anhidro sulfuroso, para todos es el dióxido de azufre. O sea que esta nomenclatura en algunos casos también se utiliza o se usa con mucha frecuencia. Como ustedes ven, siempre cuando uno estudia se encuentra con dificultades porque una nomenclatura se aplica más en una parte del globo, otra se aplica menos, otra directamente no es muy usada. O sea que las variantes son múltiples, pero lo importante es que ustedes sepan todas ante una eventualidad en la cual sean examinados. Vamos a hacer, antes de pasar a óxidos ácidos, vamos a hacer un brevísimo stop, porque hay una sustancia dos sustancias, pero especialmente una, que son los óxidos que se refieren al mercurio. Normalmente el mercurio cuyo símbolo es Hg, ustedes saben que viene de hidra argirium, hidra agua, argirium plata, plata líquida. El mercurio puede actuar con valencia 1 y con valencia 2, o sea, número de oxidación más 1, número de oxidación más 2. Entonces, si a mí me dicen escriba el óxido mercurioso, bueno, digo yo, si esto tiene valencia 1 y esto tiene valencia 2, tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2. Y esta sustancia se llama óxido mercurioso u óxido de mercurio 1. De acuerdo a la nomenclatura de UPAC, de numerales de Stock. Mientras que cuando tiene valencia 2, tenemos 2 y 2. Tomo uno que tiene 2, uno que tiene 2 y tengo el óxido mercúrico u óxido mercúrico u óxido de mercurio 2. Dicho así, no hay problema. Sin embargo, el mercurio con valencia 1 no existe cuando vamos a la hora de tratar las cargas. Esta sustancia en fórmula desarrollada es un mercurio que está unido a otro y que a su vez tiene dos uniones acá que se unen a un oxígeno. Acá no hay problema. Este mercurio tiene dos valencias y este oxígeno tiene dos valencias.
momentáneamente ustedes sepan que esto es lo que ocurre. El mercurio como elemento con una sola valencia no existe. Es por eso que cuando a ustedes les pidan el catión mercurioso, tienen que colocar un 2 acá y un 2 acá. Sacamos el oxígeno, quedan 2 valencias libres, por eso se llama más 2, pero existen 2 mercurios. Entonces este es el catión mercurioso o catión de mercurio 1. Como si fuera, ya vamos a ver en los peróxidos, existe esta misma unión entre los átomos de oxígeno. Y este, con carga más 2, pero sin el subíndice, es el catión mercúrico o catión de mercurio 2. Recuerden esto, porque esta escritura a ustedes no les pone en evidencia cómo es realmente o cómo se comporta el mercurio cuando tiene valencia 1. Entonces de pronto les van a hablar de cloruro mercurioso, ustedes van a hacer esto y dicen valencia del cloro 1, valencia del mercurio 1, y esto está mal porque el mercurio existe al estado 2, el cloro va a tener que tomar también 2, y este va a ser el cloruro, esta es una sal, mercurioso. Y si yo la tengo que desarrollar, esa sal, va a ser porque el mercurio, al estar unido a otro átomo de mercurio, necesita de 2 cloros. Y acá sí se pone en evidencia la constitución de este catión mercurioso. Esto es un poco adelantándome a aniones y cationes, pero si ustedes ya lo tienen en sus apuntes, es muy conveniente tenerlo como óxido. Más adelante vemos qué pasa. Bueno, vamos ahora a ese otro tipo de óxidos, los cuales eran óxidos ácidos. Y se los llama así óxidos ácidos porque la mayoría de esos óxidos, cuando se hidratan dan ácidos o ácidos con oxígeno, por eso se llaman oxácidos. Nosotros tenemos que, por definición, los óxidos ácidos en general surgen de la combinación formal, teórica, de un no metal con el oxígeno. Entonces, sería conveniente que ustedes recuerden que en la tabla periódica hay una línea que parte del grupo 3, en donde está el boro, acá está el aluminio, lo voy a poner en otro color para que no lo confundan con un no metal. Acá en el grupo 4 tienen el carbono y el silicio, en el grupo 5 el nitrógeno, el fósforo y el arsénico, y acá también le voy a poner el antimonio, porque cuando toquemos estos elementos vamos a incluir el antimonio, por más que no sea estrictamente un no metal. En el grupo 6 tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y posteriormente el bismuto. Y posteriormente en el grupo 7, grupo que ustedes conocen con el nombre de halógenos, el flúor, el cloro. Señor, ¿no eran diatómicos? No, estoy escribiendo el símbolo, no estoy escribiendo la sustancia. Cloro, bromo, yodo y hasta tinio. Y acá ya tienen helio, acá neón, argón,
kriptón, xenón, radón, que estos son los gases raros nobles o inertes. Pero si yo ahora digo, cierro acá y cierro acá, todo esto que está acá son exactamente los no metales. Todo lo que está en el resto de la tabla son metales. Y estos son los gases raros nobles o inertes. No obstante, estos elementos que se encuentran acá, muchas veces se conocen con el nombre de metaloides. En esta franja, los americanos, por ejemplo, llaman a estos elementos metaloides, porque en realidad estos elementos a veces se pueden comportar, tienen propiedades metálicas y tienen propiedades no metálicas. Por eso no son metales en un sentido estricto. Podemos tener catión antimónico y podemos tener antimoniato. O sea que podemos tener el antimonio funcionando como metal o como no metal. Ya lo vamos a ver más adelante. Estamos en lo primero, digamos, en las primeras, digamos, armas que hacemos con formuleo. Bueno, decíamos óxidos ácidos u óxidos covalentes de los elementos del grupo 7. Vamos a tratar grupo por grupo del grupo 7. O sea, y acá en el grupo 7 lo que vamos a tratar es cloro, bromo, yodo y flúor. Y vamos a ir viendo que una cosa es lo que puede teóricamente darse y otra cosa es lo que se da en la naturaleza. Fíjense ustedes, vamos a hacer los óxidos del cloro. ¿Y por qué hablo de óxidos? Antiguamente hubiera hablado de anhidrios. El cloro tiene comportamiento con valencia 1, 3, 5 y 7. Y ya es conveniente que ustedes vayan sabiendo que el cloro, en realidad, cuando se combina con el oxígeno, lo hace con más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Vale decir? Lo que yo les estoy dando en este momento. Sin embargo, el cloro, cuando se combina con el hidrógeno o con metales, actúa con una única valencia, actúa nada más que con valencia 1, porque tiene número de oxidación menos 1. Entonces, cuando ustedes estudien valencias del cloro, van a estudiar 1, 3, 5 y 7, pero cuando estudien número de oxidación, van a estudiar menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, cuando ustedes escriban el cloruro de sodio, lo van a escribir con valencia 1, o cuando tengan el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico disuelto, con valencia 1, porque cuando el cloro actúa con hidrógeno o con los metales, tiene una única valencia que es 1. Cuando actúa con el oxígeno, puede dar 4 compuestos, 4 o 5 más compuestos. Hecha esta aclaración, vamos a hacer lo que habitualmente se hace, cloro más oxígeno, y teniendo en cuenta siempre la atomicidad del cloro. No hay que perder de vista que es diatómico. Y una vez que hice eso, línea de fracción y trabajo con valencias. Si esto tiene valencia 2 y esto tiene valencia
valencia 1, tomo 2 del que tiene 1 y 1 del que tiene 2. Este es un gas de aspecto amarillento. Vamos a ver el nombre. Ahí tenemos las dos valencias del oxígeno saturando cada valencia del cloro. En el caso que actúe con valencia 3 y el cloro sigue actuando con valencia, el oxígeno sigue actuando con valencia 2 y el cloro actúa con valencia 3, tengo que tomar 3 del que tiene 2 y 2 del que tiene 3. Por favor, no digan que esto se los enseñe yo, pero para los que están muy básicos, tengo 6 valencias del lado del cloro, tomando 2, y tengo 6 valencias del lado del oxígeno. Cuando tiene valencia 5, tomo 2 el que tiene 5, 5 el que tiene 2. Acá ustedes lo están viendo. Y acá, muchos se preguntarán, gente que sabe un poco más, tomo 7 del que tiene 2 y 2 del que tiene 7. Bueno, como les iba diciendo, esto que ustedes ven acá, esto es arcaico, chicos, pero es para que ustedes lo puedan visualizar. Y aparte, porque posteriormente cuando veamos estructura electrónica del cloro y veamos las uniones covalentes, vamos a ver que el cloro puede actuar con el oxígeno con estas 4 valencias justamente porque desde el punto de vista electrónico tiene un electrón desapareado, pero después hay 3 pares que se llaman, cuando está formando por supuesto el primer óxido, que se llaman observadores o que no intervienen en la unión, y esos pares posteriormente se pueden comportar como covalencias de tipo dativa. Ya vamos a ir viendo que esto que ahora lo hacemos con rayas, posteriormente lo vamos a hacer como uniones de tipo covalente dativa y covalentes normales. O sea, más adelante van a tomar un poco el gusto o por lo menos el sentido a por qué yo lo hago en esta forma. Bueno, tenemos los 4 óxidos antiguamente llamados anhidrios, entonces acá tendré que igualar. Si tengo 2 cloro acá, tengo 2 cloro acá, pero acá tengo 2 oxígenos, entonces tengo que duplicar la molécula. Al duplicar la molécula tengo que duplicar el cloro. ¿Por qué no le pone 4, señora acá? Porque estaría modificando la fórmula del cloro. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. 2. Acá tengo 5, un número impar. Duplico. 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y acá tengo un 7. Duplico. 2 por 7, 14. 7 por 2, 14. 2, 2. En realidad, este anhidrio, vamos a hacer algo, más que todo para que ustedes tengan una idea clara de por qué posteriormente los nombres. Antiguamente, esto se llamaba anhídrido y anhídrido. Y este era el anhídrido cloroso, clórico, perclórico, muy importante, y todo aquello que es menos de algo en ciencia se llama hipocloroso. Tengo baja presión, estoy hipotenso, tengo bajo nivel de sodio en sangre, estoy hiponatrémico. Y cuando algo es más, es hiper o per. En este caso se pone la palabra per e hipo. Esto es importante porque cuando veamos los ácidos, vamos a ver el ácido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico.
Hoy está prohibida esta nomenclatura, no se usa más y se habla, acá sí se hace referencia estricta al numeral de Stock y acá se dice óxido de cloro, óxido de cloro, óxido de cloro, óxido de cloro, y acá se pondrá 1, 3, 5 y 7, si ustedes quieren entre paréntesis, O sea que acá viene muy bien la nomenclatura de Stokes. Por eso justamente se ha sacado esta nomenclatura. Y acá será el monóxido de dicloro. Acá será el trióxido de dicloro. Acá será el pentóxido de dicloro. Y acá será el heptóxido de dicloro. También útil esta nomenclatura para nombrar estas sustancias. Ahora, ¿por qué tratamos en forma total y absolutamente diferente a los elementos del grupo 7? Porque yo les podría decir, miren, cómo los óxidos del cloro se comportan igual los óxidos del bromo, del yodo y del flúor, y yo me ahorraría un gran tiempo. Sin embargo, una cosa es lo que puede ser desde el punto de vista electrónico, la estructura electrónica del bromo y del yodo podría dar lugar a ello, pero en realidad, en el caso del bromo, vamos a poner ahora grupo 7, hemos visto lo del cloro, ahora vamos a ver los del bromo. El bromo tiene un pequeño problema. No se conocen óxidos ácidos del bromo con valencia 3. Y después esto se ve traducido fundamentalmente en los ácidos. Entonces, con valencia 3 no existe, pero sí existe con valencia 2, con valencia 1, 5 y 7. Y para ello, no hagan esto porque esto está pésimo. Recuerden que son letras de imprenta. Bueno, tendremos los óxidos ácidos correspondientes. Tendremos el óxido de bromo 1, el óxido de bromo 5 y el óxido de bromo 7. A mí me es muy sencillo y no se conoce el óxido de bromo 3. Es muy sencillo acá colocar óxido de bromo 1, óxido de bromo 5 y óxido de bromo 7. Bueno, y acá diremos monóxido de dibromo, pentóxido de dibromo, heptóxido de dibromo, y con esto se repite exactamente con el yodo. O sea que con el yodo vamos a tener los 3. Fíjense que en la nomenclatura antigua se seguía hablando, antes de entrar al yodo, se seguía hablando en la nomenclatura antigua de anhídrido hipobromoso. Pero señor, si el bromoso no existe, ¿por qué no le ponemos bromoso?
porque en algún momento se puede llegar a sintetizar y pensaban los antiguos y entonces ya teníamos todo ordenado. Entonces este era antiguamente el anhidro brómico y este el anhidro perbrómico. Hay algunos autores, lo he visto por ahí, que también hablan de óxido hiperbromoso, óxido brómico y óxido perbrómico, haciendo una mixtura entre la vieja nomenclatura de anhidrios y la moderna de óxidos. No es aconsejable manejarse con nomenclatura de stock o con la nomenclatura sistemática. Con el yodo pasa exactamente lo mismo que con el yodo, con el bromo, por eso no lo tocamos. Tendremos el anhidro hipoyodoso, el anhidro viejo, anhidro yódico y anhidro periódico, y óxido de yodo 1, óxido de yodo 5 y óxido de yodo 7. Y con respecto al flúor, no existe ningún óxido del flúor, porque el problema del flúor, teóricamente podrían existir los 7, sin embargo, el único que a veces se formula es el óxido de flúor 1. Lo que ocurre acá, cuya fórmula teórica sería esta, lo que ocurre acá es que el flúor es un elemento extremadamente electronegativo. La electronegatividad en la escala de Pauling es 4 y el oxígeno es 3,5. Y el cloro es 3, el bromo es 2,8 y el yodo es 2,5. Este elemento es el único que es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, hablar de oxidación, ya vamos a ver en términos electrónicos, es entraríamos en un error. Pero en este momento ustedes apréndanse bien los óxidos ácidos de los elementos del grupo 7. Dada la hora, no vamos a continuar, pero en la próxima clase tocaremos azufre, selenio y teluro, nitrógeno, oxígeno y arsénico. El nitrógeno, vamos a ver todos los compuestos oxidados del nitrógeno, que son muy interesantes, incluso por la acción biológica que tienen algunos de ellos, por la acción biológica, la acción sobre el hombre, la acción sobre la patología, la acción incluso farmacológica. Y finalmente vamos a hacer una referencia muy breve a los óxidos ácidos del carbono, el silicio y el boro. Chicos, los espero en la próxima y muchas gracias.